Vamos a comenzar hoy y durante 6 módulos nos vamos a encontrar para hablar de un tema esencial de la clínica que son los padeceres afectivos. Es importante, en el contexto de lo que vamos a hablar, partir del hecho de que en realidad no hay padeceres o enfermedades mentales, sino que los padecimientos son dolores afectivos. Y que vemos cómo, si nosotros hacemos una reflexión y una lectura de lo que en el campo psicopatológico, psiquiátrico se estudia, vemos que hay numerosas maneras de abordar esta problemática, pero que hay muy poca reflexión para abordar esta problemática desde el campo específico de lo floral. Y lo que nosotros vamos a hacer es justamente hacer una reflexión sobre los padeceres afectivos de los seres humanos, pero mirados desde el punto de vista de lo floral. En la clínica clásica se suele hacer como un compartimiento de 3 grandes maneras de enfermar: las enfermedades llamadas orgánicas, las enfermedades llamadas mentales, que son enfermedades afectivas, padeceres afectivos, y un territorio de interacción que se conoce habitualmente como psicosomática, en donde lo que previamente se separó ahora intenta ser unido. En este sentido, si bien nosotros por una cuestión absolutamente práctica vamos a hablar o hablamos de psicosomáticas, en realidad para nosotros todas las enfermedades son una manifestación unitiva de los padeceres del hombre. Es decir, solamente por una cuestión práctica, didáctica, podemos hablar de enfermedades que se recuestan sobre el cuerpo, se recuestan sobre el psiquismo, pero en realidad es imposible pensar que haya un padecer afectivo que no tenga correspondencias orgánicas, y de manera que es imposible pensar que haya padeceres orgánicos que no tengan correspondencias afectivas. Y es más, digamos, todo el pensamiento llamado, entre comillas, psicosomático moderno plantea que todas las enfermedades tienen una causa afectiva. Nosotros agregamos, desde el punto de vista floral, que en realidad el padecer afectivo es un eslabón en la cual aquello que el alma quiere corregir manifiesta como un afecto, que después ese afecto muerde el cuerpo, pero que en realidad la causa última del enfermar radica en el alma, provee desde el alma, en donde la enfermedad es, por un lado, un intento de corregir es un intento de movernos a un aprendizaje, algo así como si dijéramos: el alma nos mantiene enfermos hasta que aprendamos. No lo hace para castigarnos, no lo hace por chingarnos la existencia, sino que el alma utiliza el recurso de la enfermedad como un camino de aprendizaje de la vida. Por lo tanto, en estos padeceres que vamos a estudiar dentro de este contexto, vamos a decir que también son maneras en las cuales el alma intenta que nosotros realicemos un aprendizaje. Y también, de alguna manera, nosotros vamos a decir en algún momento del aprendizaje que estos padeceres son momentos de iniciación, o pueden ser utilizados como momentos de iniciación, a los efectos de posibilitar una transformación profunda, alquímica, de nuestra existencia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, algo que empieza con una depresión se convierte en un camino en donde la persona reconstruye o reorienta su vida? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en Jung, su crisis disque psicótica de los años 17, 18, se convierte en un punto de partida a una nueva concepción
no solo de su vida, sino de su aporte al campo psicológico. Por lo tanto, lo importante es que entender que todo este conjunto de sintomatología que vamos a estudiar son, por un lado, mensajes del alma, ya sea iniciaciones, revelaciones, no importa, montones de cuestiones mediante las cuales el alma nos habla, nos dice cosas. Son intentos de corrección, pero también son expresión de una historia que es importante que nosotros comprendamos en tanto y en cuanto un padecer afectivo, como cualquier otro padecer, estamos hablando acá de un padecer afectivo, siempre también es fruto de una historia. Algo así como, dime qué padecer afectivos tienes y te podré decir qué historia ha vivido. Algo así como que los síntomas afectivos son monumentos que conmemoran historias de nuestra vida. La psiquiatría, o una gran parte de la psiquiatría, intenta reducir los padecimientos afectivos a neuroquímica cerebral. Intenta reducir los padecimientos afectivos a cuestiones vinculadas con neurotransmisores que suben y que bajan. Sin entender que estos padeceres, estas alteraciones de los neurotransmisores, están provocados por experiencias afectivas que hacen que estos neurotransmisores se desregulen. Que la fisiología, tanto de la bioquímica cerebral como de cualquier otra bioquímica del organismo, los ladrillos y los mensajeros del cuerpo, siempre tienen una intención emocional. Es decir, toda la fisiología responde a una intención emocional. Por lo tanto, uno puede, y lo ve en la clínica, puede modificar y equilibrar y regular los neurotransmisores a través de medicaciones farmacológicas y sin embargo el paciente sigue padeciendo alteraciones afectivas. Pacientes que no tienen ninguna desregulación de neurotransmisores medida por marcadores de estudios bioquímicos y sin embargo tienen síntomas, y pacientes que tienen desregulación de neurotransmisores y sin embargo no tienen síntomas. Es decir, que la bioquímica cerebral explica, pero no termina de explicar totalmente el por qué los seres humanos padecemos de las cosas que padecemos. Y para eso necesitamos ir a dos cuestiones importantes, que son, por un lado, la historia personal y por otro lado, la historia familiar. Es decir, lo que explican de alguna manera la dinámica afectiva que cada uno de nosotros tiene es mi historia y mi historia familiar. Para eso necesitamos explicar, que nos va a servir como llave para estos dos contextos, la dinámica de nuestro mundo afectivo. Los afectos, a lo mejor esto lo escucharon muchas veces en los cursos que doy, pero le pido que aguanten, ¿no? Los afectos son evolutivamente fuerzas adaptadoras de la especie. Es decir, los afectos, de alguna manera, son mecanismos mediante los cuales los seres humanos nos adaptamos a diversas situaciones de la vida. Quiere decir que los afectos pueden no ser eficaces para resolver ciertos problemas, pero sin embargo los afectos siempre tienen sentido porque en algún momento de la historia evolutiva de la especie esos afectos sirvieron para lograr un beneficio que la especie necesitaba en su proceso evolutivo. Y por lo tanto todos los afectos que componen el jardín afectivo de nuestra vida, todos los afectos son necesarios, todos los afectos forman parte de la existencia, aun aquellos afectos que tienen muy mala prensa. Es difícil que alguien venga a consulta y nos diga, Eduardo, vengo a verte, o María, Pedro, vengo a verte porque soy envidioso.
la gente tiene una concepción de la envidia como negativa. Entonces, nadie ha venido como consulta desde que soy terapeuta, a mí por lo menos, a decirme: Eduardo, soy envidioso y vengo a verte porque soy envidioso. Porque existen sobre la envidia, casi como otras emociones, un criterio de pensar que son negativas. Y entonces hay que erradicarlas de nuestra vida. Eduardo. Micrófono, por favor, para hablar. Micrófono. Sí, Eduardo, me gustaría saber qué diferencia hay entre afecto y emoción. Ahora voy a hablar de todo eso. Aguanta un minutito. Entonces, todo el mundo afectivo, la envidia, los celos, el odio, el rencor, todos aquellos que se conocen como negativos, que no son negativos, sin embargo tienen una función en nuestra vida para ayudarnos a adaptar en procesos diferentes de la vida. Por ejemplo, la envidia, que tiene tan mala prensa, sin embargo, es la base de los procesos de modelaje y aprendizaje de la existencia. Entonces, yo puedo preguntarte, ¿qué es lo que haces? Y vos me contás. Entonces, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Yo? Bueno, soy terapeuta. Sos terapeuta, muy bien. ¿En alguna área específica de la terapia? Bueno, soy sistémica. Terapeuta sistémica. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ataque envidioso. Puedo decir, ay, eso que ya está tan perimido, ¿no? Lo sistémico es algo ya que está de modé, ¿no? Es un ataque envidioso. O puedo decir, contame cómo se hace, por favor enséñame. Y vos me enseñás y yo aprendo de ti. Es decir, la envidia es una emoción que está en la base de los procesos de aprendizaje. Como nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen que los pobres angelitos de Dios, que los chicos que van a la escuela no son envidiosos. Entonces no entendemos muchas veces que los procesos de aprendizaje que los chicos tienen, el problema de aprendizaje que los chicos tienen en la escuela muchas veces están motivados por cuestiones de envidia. Pero la envidia es la misma energía que vos podés poner al servicio del aprendizaje o podés poner al servicio cabrón de querer destruir a otro. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo no tenga que seguir sufriendo la envidia por ti es destruirte. Cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo lo critico, cuando yo lo descalifico, eso es un ataque envidioso. Entonces, todas las emociones, vamos a partir de la idea, no son negativas ni positivas, todos los afectos, perdón, no son ni positivos ni negativos, sino son recursos evolutivos de la especie. Esos recursos evolutivos de la especie, a medida que la especie fue resolviendo de otra manera, más simbólica, los problemas por los cuales esas emociones originalmente los ayudaban a resolver, entonces las emociones empezaron a configurarse en los seres humanos de otra manera. Y entonces los afectos empezaron a ser no solamente respuestas adaptativas, sino respuestas ante algo que fuera significativo para uno. Entonces vos reaccionás afectivamente porque eso que aparece es significativo para ti. Entonces, por ejemplo, de pronto vos reaccionás llorando ante una escena de la televisión y otro se ríe y otro le resulta indiferente, pero esa reacción afectiva tuya tiene que ver con algo que a vos resuena. Y como algo que a vos resuena, vos reaccionás de la manera que reaccionás, de alguna manera como mostrando que eso que aparece tiene una conexión contigo. Y cada uno de nosotros reacciona frente a distintos hechos en donde la emoción deja de ser un mecanismo adaptativo para ser un mecanismo significativo. La emoción comienza a ser, o los afectos, perdón, se transforman en un recurso de significación, en un recurso simbólico. Entonces uno carga de afectos las cosas. Y esto tiene una trascendencia fundamental porque la idea es imaginar que para poder aprender yo tengo que vivir las cosas, los sucesos de la vida. Y lo que no se vive, es decir, lo que no se carga de afectos, no se aprende, y lo que no se aprende se repite. Por lo tanto, cuando algo es significativo y yo reacciono cargando de afectos eso, yo estoy de alguna manera
posibilitando que ese suceso se transforme en una vivencia, en una experiencia que dé la posibilidad de aprendizaje. Pero también mi manera de reaccionar, tercer elemento de los afectos, mi manera de reaccionar ante este evento que acontece en mi vida, lo que revela es un patrón personal que yo tengo, o un patrón constelar que yo tengo, de reaccionar ante estos eventos. ¿Por qué vos reaccionás de un modo diferente? Miren lo que pasa con los, por ejemplo, con los últimos 19 remedios de Bach, que son patrones de reacción ante situaciones que nos toca atravesar en el proceso de la vida. Son pruebas, son tentaciones, son muchas otras cosas, pero miremoslo como patrones de reacción. Que vos frente a una pérdida reacciones con desconsuelo, reacciones Staros Bethlehem, es tu propia reacción. Otro puede reaccionar estilo Willow, que injusticia, está todo contra mí, la vida me quita todo lo que yo amo. Y otro puede reaccionar a la manera Holly, ¿no? Diciendo, sintiendo odio, sintiendo envidia, sintiéndose lo que sea. Y cada uno de nosotros reacciona de un patrón de respuesta diferente. Quiere decir que los afectos también son la presencia del pasado en mi vida. Son patrones de respuesta que yo traigo del ayer. Entonces, miren, tenemos una primera mirada que es los afectos son adaptaciones, los afectos son significaciones, los afectos son patrones de respuesta a la presencia del ayer en mi vida. Pero también los afectos, cuarto, no se perdieron, ¿no? No se perdieron, ¿no? Los afectos, cuarto, ¿recuerdan aquel cuento de la zorra y las uvas? ¿No? La zorra que no podía alcanzar las uvas decía, las uvas están verdes. Es decir, los afectos son maneras que nosotros tenemos de transformar la realidad. Las uvas están verdes, las uvas no están verdes, yo no las puedo alcanzar, pero yo transformo imaginariamente la realidad. Y finalmente, el quinto criterio es que los afectos son el contexto, la base, el tejido que da soporte a nuestras relaciones y a nuestros síntomas. Ahora bien, en la psicología tradicional y clásica, cuando se habla de afectos, se habla de un conglomerado de manifestaciones que son, llamamos por ejemplo, pasión. Perdón. Gracias. Parece que es lo que me hace falta. Pasión, instinto, sentimiento, emociones. ¿No? Se hace una clasificación taxonómica según el modo de manifestación de ese afecto. Por ejemplo, una emoción es un afecto que tiene mucho compromiso corporal, es decir, muy intenso, pero que tiene una duración muy breve. Así, en la psicología tradicional, una emoción es algo que tiene mucha corporalidad, mucha intensidad, pero una breve duración. En cambio, un sentimiento es algo que tiene baja corporalidad, tiene profundidad, más no tanta intensidad, pero que tiene larga duración. Y una pasión es como una mezcla de emoción y sentimiento, es algo que tiene mucha corporalidad, mucha intensidad y mucha duración. Pero comienza acá, en esto que les estoy diciendo, temas que tienen que ver con el compromiso corporal y temas que tienen que ver con diferenciar, y esto es importante, diferenciar la intensidad y la profundidad de un afecto. Un afecto puede ser intenso, pero puede no ser profundo. Un afecto puede ser profundo y no ser intenso, y un afecto puede ser profundo e intenso. Entonces, la intensidad de un afecto no es garantía de su profundidad. Y la falta de intensidad no significa que el afecto no sea profundo. Es decir, el melodrama puede ser muy intenso y sin embargo carece de cualquier nivel de profundidad, ni siquiera mínima. Y de pronto hay personas que a lo mejor no son intensas en sus manifestaciones, pero sus afectos son muy profundos. Entonces a eso le agregamos una diferencia muy importante,
que es la diferencia que hay entre conmover y conmocionar. Es decir, hay afectos que conmocionan, pero que no conmueven, y hay afectos que aunque no conmocionen, sí conmueven. Y la conmoción es un estado de agitación. En cambio, el conmover es un estado que tiene que ver con la involucración interior de la persona en lo que se siente. Y esto nos lleva a otra diferencia, siempre en este territorio, que después lo vamos a repensar, entre emerger y emergencia, que es un concepto que diferenció en su momento Stan Grof. Entonces, cuando de pronto aparece algo en mi vida y yo no lo puedo integrar y no le puedo dar sentido, no lo puedo integrar a mi historia y no le puedo dar sentido, decimos, esto es una emergencia. No en el sentido de emergencia sanitaria, ¿no? Pero cuando algo yo lo logro integrar a mi historia y le logro dar sentido, eso es un emerger. Es decir, de pronto, una situación afectiva que yo vivo, por ejemplo, una situación de pánico, se convierte en una emergencia que yo no logro integrar en mi historia, que no logro darle sentido. Pero si yo ese mismo hecho lo logro dar sentido y lo logro integrar en mi historia, eso se convierte en un emerger. Es decir, una posibilidad de que ese recurso o esa experiencia que yo atravesé se convierta en algo significativo para mi vida. Entonces, por ejemplo, el terremoto que hubo, ya creo que hace 3 años, ¿no? No sé, 3 años, en el DF, puede ser un emerger para algunas personas, es decir, a partir de eso pasan cosas en mi vida que yo cambio, o puede ser una emergencia, simplemente es algo que me desorganizó, que no tiene ningún sentido, que no me sirvió para nada, que no me produjo ningún cambio significativo, ni nada que... Entonces, muchas veces los afectos son emergeres, es decir, me llevan a cambios significativos de mi vida, una depresión, lo que sea, una angustia, y otros que son simple emergencias, que uno busca pastillas para calmar esa emergencia, sin entender que puede ser la sal alquímica de transformación de mi vida. De hecho, los afectos son la sal alquímica de transformación de la existencia. ¿Te siguen hasta ahí? Esta es una primera mirada que, si bien está basada en una percepción clásica, sin embargo empieza a deslizarse con otros conceptos, como esta intensidad, profundidad, de emergencia y emerger, que empiezan a romper esta mirada clásica de la psicología, donde los afectos es más que una cuestión taxonómica. Pero nosotros vamos a agregar a esta mirada una mirada que, si bien surge del campo psicoanalítico, y ustedes saben que Bach había leído a Freud, sin embargo, es una mirada que le vamos a dar vueltas de tuerca para pensarla floralmente. En el siglo XIX, pensar que nosotros somos ya gente de 2 siglos, ¿no? Es decir, que nos cuesta pensar, digamos, como en el siglo XX, porque tenemos todo el entrenamiento y todo el adoctrinamiento y todo del siglo XXI, porque tenemos el entrenamiento del siglo XX. Y eso es lo que le pasaba a Bach. Es decir, Bach era un hombre del siglo XIX que pensaba para el siglo XX, pero tenía el acondicionamiento, casi te diría, del lenguaje, propio de su época. Bueno, en el siglo XIX comienza a plantearse una serie de cosas, una quiebra muy sistemática de los paradigmas científicos, empiezan a aparecer a raíz la termodinámica, la topología, empiezan a aparecer la teoría de la evolución, empiezan a aparecer ideas que quiebran el paradigma de esa época, ¿no? Es decir, hasta esa época que el hombre fuera fruto de un proceso evolutivo era un anatema. Piensen que cuando surge la termodinámica, que nos enseña la termodinámica, el hecho de que uno puede ejercer acciones a distancia, que no necesita el contacto mecánico. Por eso, hacia fines del siglo XIX, se da todo este movimiento de investigación de todos los fenómenos parapsicológicos, es decir, la capacidad de producir efectos a distancia, ¿no? Sin necesidad. Y así empiezan a aparecer una serie de pensamientos que ponen, pero todos esos pensamientos, curiosamente, empiezan a construirse con los desechos de la ciencia. Es decir, lo que la ciencia dejaba de lado,
y le decía esto no tiene sentido, porque no lo podía explicar por los parámetros que tenía, así estas nuevas ciencias que aparecen lo recogen. Por ejemplo, el psicoanálisis, la sexualidad infantil, la locura, ¿no? Cosas que los locos eran encerrados, encadenados, la locura no tenía sentido. Es decir, empiezan a estudiar algo así como los desechos de la ciencia. Y empiezan a entender y a decir, específicamente quedemos en el caso psicoanalítico, es decir, bueno, no es que estas cosas no tengan sentido, sino que el sentido se encuentra en una esfera diferente de la esfera de la conciencia. No es que no tienen explicación, sino que no pueden explicarse con los parámetros de la conciencia. Hay que buscarlas en otro lado, que es lo inconsciente. O Jung dirá después la sombra. Y Bach dice el alma. Es decir, pero lo que quiero mostrarles es que hay un descentramiento importante donde los sentidos de las cosas, de nuestras conductas, están en una esfera diferente a las manifestaciones que se explican por la conciencia. Las leyes de la ciencia y de la conciencia no pueden explicar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque el significado se encuentra oculto tras lo aparente. Entonces, lo que hace esta gente es tratar de entender cómo se pasa de ese universo, del inconsciente a lo consciente, cómo se pasa del alma a la personalidad, es decir, cómo se pasa, cuál es ese proceso para poder entender. Y en ese proceso de pasar de lo invisible a lo manifiesto, empiezan a descubrir, empiezan a ver que hay un punto medio entre lo manifiesto, digamos, entre el síntoma y lo inconsciente, ¿no? Entre el alma y los síntomas. Y ese punto medio son los afectos. Ahora permítanme un desvío, que van a ver la lógica que tiene esto, ¿no? Para que entiendan cómo pensaba Bach. Recuerden ustedes que en la filosofía clásica, en la alquimia, ¿no? Siempre hay una tripartición de los seres humanos entre espíritu, neuma, psique, alma, ¿no? Pero en el sentido de alma lo que llamaríamos lo psicológico, ¿no? Y ile o materia. Es decir, los seres humanos, la naturaleza, el mundo, está formado por tres dimensiones. El ile, que es la materia, H-Y-L-E, ile, la materia, la carnalidad, la psique, por eso la psicología era la ciencia del alma durante mucho tiempo, eso así se definía, porque tomaban el mito de psique, alma, ¿no? Pero no como espíritu, sino como psicología. Y el neuma, o el espíritu. Y entonces decían, metafóricamente, que el neuma es el sol, el oro, y el ile, la materia, el antimonio, después se hizo el plomo, pero el antimonio, ¿no? La materia, y el psique era la luna. Entonces la luna era el punto medio entre el sol y la tierra. Y la luna rige los afectos. Los afectos son el punto medio que permite conectar el síntoma con ese universo, llámenlo inconsciente, llámenlo alma en el sentido bachiano de alma, llámenlo en X, llámenlo campos mórficos, llamen lo que ustedes quieran. Pero los afectos, el mundo afectivo es un punto medio, es la luna. Y ese punto medio, los afectos, empieza a entenderse, no solamente, y lo vamos a hablar, no solamente como ese punto medio personal, sino que hay un punto medio que es colectivo, los arquetipos son las emociones de la humanidad. Y las constelaciones son los afectos de la familia, de la genealogía. Es decir, hay un punto medio que no solamente individual, sino que es genealógico, que es arquetípico, ¿no? Pero que siempre es como el puente, como lo que une lo manifiesto con lo no manifiesto. Que si hiciéramos una tectónica, una geología, diríamos, bueno, acá tenemos los síntomas, tenemos lo manifiesto, detrás de los manifiestos están los afectos, algo así como dijéramos, detrás de cada síntoma y sosteniendo el síntoma está un afecto, pero detrás de los afectos lo que hay es un universo explicativo que llamamos inconsciente, llamamos la sombra,
llamamos alma, llamamos sistema, lo que ustedes quieran, según la teoría. Pero hay una estructura, esa es la palabra clave, una estructura que le podemos llamar alma, lo podemos llamar inconsciente, lo podemos llamar sombra, lo podemos llamar lo que ustedes quieran. Pero nuestro afecto es la luna, el mediador. Por eso ese tema de los puntos medios es tan importante. Y los puntos medios, los afectos, son como los lazos, ¿no? La semántica que da sentido a las manifestaciones. Es decir, yo digo, bueno, tenés diabetes, lo que pasa es que estás deprimido, ¿no? Es decir, cuando digo esta depresión empalagosa que está detrás de la diabetes es el significado del síntoma diabético. Pero la gramática de esta semántica, es decir, esto que da sentido al síntoma, eso para Bach es el alma. La gramática del alma, defectos, virtudes, lecciones, impone condiciones de sentido a través de los afectos en el síntoma. La gramática del alma impone condiciones de sentido a través de los afectos en los síntomas. Repítelo otra vez. La gramática del alma impone condiciones de sentido a los síntomas, ¿no? A través de los afectos. Es decir, que el alma se vale de los afectos para causar síntomas. Es decir, detrás de cada síntoma hay un afecto, pero ese afecto está ligado a un orden gramatical que es la gramática del alma. Miren, yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando. Y para que mi discurso tenga sentido, si es que tiene sentido, ustedes lo dirán, para que mi discurso tenga sentido, hay algo que estructura mi discurso, que estructura mi comunicación, mi discurso, que llamamos gramática. La gramática la aprendemos desde que nacemos, pero en un momento en la escuela nos enseñan gramática. Punto, coma, aparente, todo eso, ¿no? Que son puntuaciones. Y se acuerdan cuando decían mi mamá me ama, punto, ¿no? Entonces, la gramática, nosotros nos damos cuenta, pero está asociada inconscientemente, y la gramática además expresa, por ejemplo, a ritmos respiratorios. Cuando uno habla, hace puntuaciones gramaticales, pero que son puntuaciones que inconscientemente uno hace con cambios respiratorios, con pausas. Pero los signos gramaticales tienen sentido. Punto. ¿Sí? Punto significa, yo qué sé, el rojo del semáforo, alto. Pero hay un punto final, hay un punto seguido, puntos suspensivos. Por ejemplo, los water bailes son de poner puntos suspensivos. Vos estás esperando que el water baile siga, el water baile dejó la frase ahí, se fue, y vos te quedás esperando. ¿Por qué? Porque el water baile siempre, van a ver ustedes que en su modo de hablar genera misterios, genera enigmas, ¿eh? Te deja como tarea para que vos sigas ligado, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Todos los signos gramaticales tienen sentidos emocionales. Ahora bien, Freud dice hay una gramática en el inconsciente, y esa gramática en el inconsciente hace que ciertos afectos se expresen o no se expresen, y eso tienen que ver con los síntomas o las manifestaciones. Nosotros decimos, miren, Bach lo que dice que hay una gramática del alma. Esa gramática, la gramática que nosotros aprendemos, pero la gramática que nosotros aprendemos hablando desde chicos, sin que nos den clases de gramática. Para hablar necesitamos que mamá nos explique la conjugación del pluscuamperfecto, ¿no? Ni del pasado, lo que sea. Nosotros aprendemos a hablar y aplicar la gramática. Pero hay otro orden del lenguaje que no es solamente la gramática, que es la semántica, que es el significado de las cosas. Y el significado no solamente es cultural, sino es personal. Yo digo, percanta que me muraste, ¿no? Y usted me dice, Eduardo, ¿qué dijiste, no? Pero percanta que me muraste, en el argot lunfardo de Buenos Aires, tiene un sentido, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cada idioma tiene una semántica, pero además esa semántica
se carga de rastros individuales. Es decir, de pronto cada uno de nosotros hablamos castellano, no como decía Borges, lo único que nos separa, hablando de la gente que habla español, lo único que nos separa es el idioma. ¿Por qué? Uno habla y te vas a distintos lugares y las cosas significan otra cosa, totalmente distinta. Por ejemplo, a mí, cuando yo empecé a venir a México sin vivir, y la gente me hablaba, me dio pena, yo pensé que era tristeza, hasta que me enteré que no era tristeza. Pero yo le prescribía desde la tristeza. ¿Me siguen? Entonces, hay una semántica, ¿no? Entonces, y después está la pragmática, es decir, ¿para qué sirve esa palabra? Entonces, hacemos esta misma comparación entendiendo que la terapia floral es una ciencia no física, sino lingüística, ¿no? Y decimos, bueno, la gramática del alma, el alma pone gramática que tiene que ver con los defectos, con las virtudes, con las lecciones, con la misión en la vida, en fin, todo lo que Bach habla con respecto a esto, y esto hace que yo movilice ciertos afectos o no, y esa movilización de ciertos afectos o no se transforman en manifestaciones. ¿Me siguen hasta aquí? La lógica. Entonces decimos que la gramática del alma impone condiciones de expresión a través de los afectos que sirven de base o de sostén a las manifestaciones, en este caso síntomas. Entonces, entre el síntoma y el alma hay un nexo y un punto medio que son los afectos. ¿Hasta acá vamos bien o me enredé? Muy bien. Entonces el tema es ahora reflexionar sobre este mundo de los afectos desde esta perspectiva que estamos diciendo. Y nos encontramos con algo interesante, que Freud pone sobre la mesa, pero que Bach lo retoma, que es, no nos enferman los afectos, sino nos enferman los afectos que no expresamos, que reprimimos. La palabra técnica es que sofocamos. Sí. Esos afectos que sofocamos no desaparecen, sino que intentan manifestarse, agrego yo, por tres grandes vías, que son los sueños, que son los síntomas, que son los vínculos. Es decir, los afectos que no expresamos no desaparecen, sino que se expresan a través de los síntomas, los vínculos y los sueños. ¿Vamos bien? Y entonces necesitamos hacer una diferencia entre este mundo afectivo para hablar de aquellos afectos que no se expresan, y decir los afectos que se expresan. Y entonces vamos a decir que los afectos que no se expresan, vamos a llamarlo emoción. La emoción no es lo que viviste, sino lo que no viviste, lo que dejaste pendiente de vivir. Por lo tanto, eso que dejaste pendiente de vivir es lo que busca expresarse a través de estas tres vías que nosotros hablamos: sueños, vínculos y síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo atravieso una situación en la vida, lo que me permite adaptarme, resonar, darle sentido, integrarla, es que yo la viva. Entonces, si yo tengo una pérdida y yo me conduelo, me duelo, me entristezco, que es la reacción natural frente a una pérdida, esto hace que yo tenga posibilidad de elaborar lo perdido. Pero si yo digo, me niego a la tristeza, reprimo la tristeza, no me conecto con el dolor propio de la pérdida, eso no lo voy a poder elaborar. Quiere decir que los sucesos que yo no vivo, no los transformo en experiencia. Y aquí viene la palabra clave. Ese resto de ese suceso que yo no transformo en experiencia es lo que vamos a llamar emoción. Quiere decir que la emoción es lo no vivido, lo pendiente por vivir. Por eso muchas veces alguien tiene una conducta y dice, che, pero parece que tuviera 5 años, ¿no? No es que parece que tuviera 5 años, tenés 5 años. Ese reflejo que hoy estás actuando, que es la vuelta del ayer al hoy, eso que vos no viviste, querés vivirlo hoy, se expresa al modo en el cual vos lo tenés grabado. Lo tenés grabado porque es algo que quedó pendiente, es una emoción que como no se vivió, busca manifestarse, busca expresarse, y se expresa fuera de contexto, fuera de lugar. Y estás reclamando por algo como si reclamaras como un chico de 5 años. Quiere decir que la emoción es la huella de lo no vivido.
emoción es la huella de lo no vivido. Ahora bien, eso no vivido puede ser no vivido y puede ser no vivido traumático. Porque el trauma es la huella de algo no vivido y que fue suprimido en vivirse, porque vivirlo causaría tanto dolor que me sería insostenible poder transitarlo. Es decir, es un mecanismo de preservación. El trauma es la huella de algo que yo no viví, porque vivirlo implicaría un dolor tan grande que el sistema, el organismo, no podría enfrentar. Quiere decir que el trauma es la huella de algo no vivido, pero a los efectos de protegerme. Y acá aportamos la mirada floral y decimos, el trauma es una propuesta del alma para empujarme a realizar un aprendizaje. Es decir, desde el punto de vista psicológico, lo primero que dijimos, pero desde el punto de vista floral, decimos que el trauma es una propuesta del alma para asegurarse que vayamos a trabajar aquellas cosas que tengo que trabajar. Eduardo, en este caso, cuando suprimes, digamos, la emoción, la sofocas y no la expresas, ¿es cuando se presentan los mecanismos de defensa? La supresión puede ser fruto de un mecanismo de defensa. Sí, ¿verdad? Puede ser fruto de un mecanismo de defensa. Ahora, estos procesos son procesos inconscientes. Entonces, esa idea de imaginar, ¿no?, que yo lo conté muchas veces, ¿no?, pero ese tipo que había tenido una pérdida de amor y iba a tomar tequila, estaba tomando tequila y ya estaba borracho y decía que yo que tomo para olvidarla y ahora la veo doble, ¿no? Es decir, eso es la dinámica, ¿no? Es decir, uno puede negar, pero por más que niegue el síntoma emerge, denuncia de alguna manera eso que está suprimiendo. Entonces vos te estás defendiendo, y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque el dolor es tan poderoso que me impide enfrentarlo. Ahora bien, para eso necesitamos entender que hay en mi vida traumas primarios y traumas secundarios. Y el nombre romántico que la New Age, para hablar de trauma, es heridas del alma. Las heridas del alma es el nombre romántico, así como penas de amor es el nombre romántico de la tristeza, ¿no? Heridas del alma es el nombre romántico de los traumas. Ahora bien, ¿por qué la importancia de los traumas primarios, la diferenciación de los traumas secundarios y lo que se conoce como ramificaciones traumáticas? Nosotros tenemos en la vida cotidiana como un concepto en el cual se habla de trauma, ay, qué trauma estoy pasando, mirá, ¿no? Sin entender que en realidad lo que hoy se constituye en un trauma lo hace porque resuena con una huella más primitiva de nuestra vida. Es decir, los traumas acontecen en un momento muy básico de mi vida. Vamos a hablar primero de los traumas primarios, después los traumas secundarios, vamos a conectarlos con los afectos y con las ramificaciones. Los traumas primarios hay que conectarlos con la experiencia de la relación con la madre. Para el bebé, y durante un gran lapso de su vida, la madre se constituye en la fuente real de su existencia. La primera gran pérdida significativa de mi vida es la separación del cuerpo de mamá. Y mientras yo estaba en el cuerpo, dentro de mamá, en la vida placentaria, no es que no tuviera necesidades, sino que las necesidades se satisfacían automáticamente. Es decir, no había tiempo de espera. Pero cuando yo nací, cuando me separaron de mi complemento anatómico placentario, me separaron del cuerpo de mamá, la experiencia más dolorosa y significativa de nuestra vida, yo advine a una condición inesperada para mí, que es entre la necesidad y la satisfacción se abre un espacio de espera. Y ese espacio de espera, ¿por qué es significativo? Porque la necesidad para el bebé no es como, por ejemplo, ahora digo, ay, tengo la necesidad de tomar un vaso de agua. Para el bebé la necesidad se transforma en dolor. Las necesidades son dolorosas.
es un vacío respiratorio, digestivo, de piel, que le provoca dolor. De tal manera que para el bebé se produce una asociación importante, que es vacío, ese vacío dolor, y ese dolor se traduce en una experiencia que nosotros vamos a llamar desamor. Y del otro lado, ese vacío que se llena, lo que produce es placer, y esta experiencia de llenar un vacío que me produce placer se transforma en amor. Panza llena, corazón contento, y cosas por el estilo. Quiere decir que el bebé inicialmente tiene lo que llamamos trauma, es una necesidad no satisfecha. Y el mecanismo que el bebé tiene para elaborar ese dolor no es un mecanismo propio, no es un mecanismo autógeno, sino es un mecanismo que es su mamá. La madre, mamá, es la persona que elabora los dolores, los vacíos, los traumas del bebé. Y la madre, cuando tiene esa capacidad de poder elaborar el dolor, el trauma del bebé, el desamor, va generando en el bebé algo que llamamos vínculo seguro. El bebé no sabe, por ejemplo, que la teta va a volver. Tiene que aprender a través de la reiteración de las tetas que vuelven, que la teta siempre vuelve. Y cuando ya se acostumbró que la teta siempre vuelve, resulta que se la sacan. Y tiene que aprender que hay un sustituto de la teta. ¿Me siguen hasta ahí? Hay un tema en el cual el bebé necesita aprender que alguien me cuida, alguien me protege, alguien me nutre. Y que eso es una nutrición, un sostén, una protección que siempre va a estar cuando yo lo necesito. Eso se llama vínculo seguro. Y eso lo proporciona la madre. Y eso es lo que me ayuda a elaborar trauma, el bebé. Y esto en términos florales se llama mariposa lili. Mariposa lili es la flor que tiene que ver con la capacidad de establecer vínculos seguros, seguridad. Fortifica la relación con la madre, ayuda a elaborar los conflictos con la madre, pero fundamentalmente lo que hace mariposa lili es darme arraigo, pertenencia, seguridad, y ayuda a elaborar las huellas traumáticas de vínculo no seguro que podemos tener. Entonces, la madre es la que proporciona al bebé un vínculo seguro. Esto se traduce, la madre es como la que elabora los traumas del bebé. Al mismo tiempo, el estado de la madre es la que origina en el bebé muchas condiciones traumáticas. Es decir, si la madre, por ejemplo, yo que sé, está angustiada, el bebé a lo mejor tiene cólicos, ¿no? La madre se pelea con su pareja y el bebé tiene otitis. Es decir, el bebé reacciona ante los estados emocionales de la madre. Lo que estoy diciendo es que la madre, en esa relación simbiótica que tiene con el bebé, y el bebé con la madre, es el atanor que elabora las condiciones traumáticas del bebé. Y por lo tanto es muy importante que la madre esté o realice la satisfacción de ciertas necesidades básicas para que el bebé tenga la menor condición traumática de su vida. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas que la madre tiene que satisfacer el bebé? Son tres. La necesidad de sintonía, comunicación, ¿no? La necesidad de contacto y la necesidad de diferenciación. Explico brevemente. La madre inicialmente, o el bebé inicialmente se comunica con la madre a través del llanto, que es un mecanismo de respuesta aprendido inicialmente en la vida, filogenéticamente aprendido, que aporta en nuestra vida, iniciando
como un mecanismo de descarga de tensión, pero luego se convierte en un código de comunicación con la madre. Los los neurocientistas nos hablan de que hay más de 60 maneras registradas hasta ahora de llantos de bebé. Y que esto tiene que ver con distintas necesidades que el bebé tiene. El bebé no solamente llora porque tiene hambre, le duele, ¿no? Entonces llora, sino llora por muchas otras cosas. Y la madre, y esto es una cosa que siempre es un mundo de incógnitas, ¿cómo hace? ¿No? Lo explicamos por las neuronas espejo, por otros mecanismos empáticos, pero la madre entiende el llanto del bebé, lo decodifica y se lo aporta en una respuesta adecuada. Entonces entre la madre y el bebé se establece un código. Lloro de esta manera, es para tal cosa, lloro de este otro, ¿no? Y la madre hace como un oído especializado en decodificar el llanto del bebé. Los padres miramos, preguntándonos cómo hace la madre de ese niño para entender, pero la madre entiende cómo llora el bebé. ¿Sí? Así como las madres están muy proclives a entender los llantos de dolor del bebé, las abuelas están mucho más proclives a entender los pedidos de placer del bebé. Es decir, no solamente el bebé llora porque algo le duele, sino más adelante va a llorar porque quiere algo y está pidiendo algo que le da placer, no para aliviar un dolor, sino para conseguir algo que le da placer. Las madres entienden mucho más el código del dolor, las abuelas mucho más el código del placer. Es una puntuación, lo toman ahí en consideración. Entonces, hay una primera situación traumática que es cuando la madre no entiende lo que el bebé le está pidiendo. Y esto genera en el bebé un sentimiento, un miedo, que es el miedo a la aniquilación, un miedo rock rose, un miedo a la aniquilación, que lo lleva a levantar un mecanismo defensivo frente a este temor y a este dolor, que es el mecanismo de aislarme y amurallarme, un mecanismo impacient, water violent, ¿no? Quiere decir que tenemos ahí una primera huella traumática que deja un registro en términos de miedo, de aniquilación, y en términos de defensa, de aislarme. Entonces, cuando pasan muchas cosas en la vida, yo tengo esta huella de aniquilación y aislamiento, cuando se desencadena algún síntoma en mi vida, si yo tengo esta situación traumática de base, voy a responder con algún síntoma vinculado con aislamiento, por ejemplo la alergia, por ejemplo una fobia, una contractura muscular, la pérdida de algún sentido, audición, la vista, el cáncer, la esclerosis, es decir, la psicosis. Puedo recurrir a mecanismos muy cotidianos y mecanismos muy masivos, muy patológicos, pero quiere decir que hay un conjunto de patologías que vamos a llamar patologías del aislamiento y la disociación, que responden a la huella traumática de la aniquilación y el amurallamiento, vinculadas con este fracaso en la función de sintonía que la madre no logró satisfacer en el bebé. Ahora bien, todos podemos tener una huella traumática de sintonía, todo depende del gradiente de esta huella para que las patologías se instalen en nuestra vida. Quiere decir que vamos a hablar en todas las patologías, pero como vamos a hablar en estas 6 clases de patologías afectivas, vamos a decir que hay un grupo de patologías que vamos a llamarlo espectro disociativo, donde vamos a incluir y estudiar un conjunto de patologías que tienen que ver como término fundamental en el fracaso de la comunicación del bebé con la madre y la madre con el bebé. Hay una huella traumática primaria que da lugar al surgimiento de estas patologías, que en términos florales la describimos como rock rose, water violent impatience. Es decir, rock rose explica el miedo a la aniquilación y impatience water violent explican los mecanismos de aislamiento y disociación. ¿Está claro? La segunda situación que el bebé necesita satisfacer es la situación de contacto. El bebé necesita contacto. Quiero que recuerden que durante 9 meses, durante 24 horas, el bebé estaba
acariciado sistemáticamente por el líquido amniótico, la caricia placentaria, y que ahora van a ser el contacto, las manos de mamá, la que van a sustituir ese líquido amniótico acariciante, y el bebé necesita esas caricias como un nutriente fundamental de tu vida. Las caricias son para el bebé nutrición, y el bebé no es caprichoso, el bebé está reclamando por algo que necesita, y el bebé quisiera estar como que estaba en la placenta, el tiempo que está despierto quisiera estar acariciado. Por lo tanto, muchas veces los bebés no reciben las caricias que necesitan, o reciben caricias pero con ausencia de presencia materna, es decir, la madre lo abraza, lo toca, pero está pensando en la lista del supermercado. Entonces, imaginen ustedes que alguien que ustedes quieren las abraza o los abraza, pero ustedes sienten que está en otra parte. Bueno, imaginen que el bebé esto lo siente 10 veces más o 100 veces más. Todo lo amplifica, no tiene filtro como tenemos nosotros. Por lo tanto, eso genera en el bebé un mecanismo, un temor a la pérdida muy importante, chicory, y un mecanismo de inestabilidad emocional que lo resuelve, bueno, no necesito nada, necesito que me toques, que me abraces, es decir, un mecanismo de negación maníaca, o un mecanismo melancólico, de decir, ¿qué habré hecho yo tan mal para que no me toquen, no me acaricien? Es decir, que hay un patrón de respuesta de inestabilidad emocional, o scleranthus. Quiere decir que ahí tenemos un segundo patrón que tiene que ver con lo que llamamos en padeceres afectivos espectro bipolar, que abarca un conjunto de patologías que vamos a estudiar, pero que se basa o tiene la base en esta huella traumática de los primeros tiempos de vida, que es la huella del temor a la pérdida y el mecanismo de reacción de inestabilidad, de negación o de denigración, de manía o de melancolía. Te vas cuando yo quiero que te vayas, la negación, o yo soy una basura, no sirvo para nada, ¿no? Ahí tenemos la segunda huella traumática primitiva, que responde a estas flores, ¿no? Chicory, la pérdida, o scleranthus, la inestabilidad. Ustedes recuerden que Bach nos habla de tres maneras de ser inestable, ¿no? La inestabilidad que proviene de la falta de integración. Entonces, no hay integración, tenemos una inestabilidad. En segundo lugar, la inestabilidad propia del desequilibrio, que lo trabaja Oak, Bach específicamente lo dice, ¿no? Y en tercer lugar, la inestabilidad producto de la ciclicidad, que lo trabaja Mustar. Pero volviendo, acá tenemos un patrón, que es el temor a la pérdida, y un mecanismo de defensa, que es la inestabilidad, como manera de enfrentar este proceso. Y en tercer lugar, tenemos otra huella traumática vinculada con el hecho de la diferenciación. La madre tiene que ayudar a que el bebé se diferencie, que el bebé se autonomice, que el bebé se separe simbióticamente, se separe de esa simbiosis que el bebé tiene con su madre. Y por lo tanto la madre tiene que ayudarlo a que el bebé sienta que esto es bueno, que esto es posible, ¿no? Y para eso la madre tiene que ir estimulando progresivamente que el bebé aprenda en su medida y armoniosamente a valerse por sí mismo. Entonces, si la madre no permite que el bebé se diferencie, que el bebé se salga de esta simbiosis, porque le hace sentir al bebé que no es bueno, el bebé comienza a tener miedo, no a la pérdida, sino miedo a la separación, a la diferenciación. Y recurre a un mecanismo de defensa que es la simbiosis, es decir, me simbiotizo. Patologías, por ejemplo, como la psicopatía, las confusiones, ¿no? Las patologías narcisistas tienen que ver después mucho con esto.
De tal manera que inicialmente tenemos 3 huellas traumáticas fundamentales que tienen que ver con 3 miedos: miedo a la aniquilación, miedo a la separación, a la pérdida, perdón, y miedo a la separación, y 3 mecanismos defensivos que son el aislamiento y el amurallamiento, la inestabilidad y la simbiosis.